En este video te voy a mostrar cómo instalar esta moldura en la parte superior de estos gabinetes de cocina. Y si eres nuevo en el canal, yo soy Josh y este canal se trata de construir tu casa y ahorrar mucho dinero. Asegúrate de suscribirte y activa la campana para recibir notificación cada que publico video y deja tu like, es todo lo que pido a cambio de estos videos. Tengo mucho por hacer hoy, así que comencemos. Antes de mostrarte cómo instalar físicamente esta moldura alrededor de estos gabinetes, creo que es importante saber un poco sobre este tipo de moldura. Un aspecto muy importante de la moldura de corona es entender los ángulos de inclinación. Ahora bien, ¿qué es un ángulo de inclinación? Si colocamos esta moldura justo en esta esquina, esto representará la pared y esto representará el techo. Entonces ahora permítame profundizar un poco más en esto. Voy a explicarte cómo se calcula el ángulo de inclinación. El ángulo es la diferencia entre la pared y la moldura, y este ángulo aquí entre ambos. Como puedes ver, este es un ángulo de 45 grados porque tenemos distancias iguales desde este punto hasta la parte inferior de la moldura y desde este punto hasta esta parte de la moldura. Es uniforme. Sabemos que es de 45 grados. Quiero mostrarte cómo se calcula. Si tomas un transportador, aquí está el punto de pivote. Sigue deslizándolo hacia arriba hasta el punto de pivote que se alinee con esta parte que representa la pared. Y si ves aquí arriba, se extiende y termina justo en un ángulo de 45 grados. Así que este es un ángulo de inclinación de 45 grados en esta moldura. Ahora bien, si se inclina más hacia adelante, se convierte en un ángulo de inclinación de 52 grados, más o menos así. Entonces, obviamente esta moldura no está diseñada para un ángulo de 52 grados, pero sí vienen opciones de 52 y 38 grados, que sería algo más parecido a esto. Ahora que sabes qué es el ángulo de inclinación y cómo se calcula, voy a ver los tres tipos más comunes de ángulos de inclinación en los que viene la moldura de corona. El primero que tenemos es un ángulo de 38 grados. Como mencioné antes, el ángulo de 38 grados tendrá una inclinación más plana. Cuando se coloca contra la pared de esta manera, se verá más la cara de la moldura. Para un techo más bajo se necesita una cara más plana como esta. Y cuanto más alto sea el techo, más querrás que se incline hacia abajo de esta forma para poder ver mejor el diseño. Dado que esta moldura es para la parte superior de un gabinete de cocina, el ángulo es de 45 grados, lo que es un ángulo más neutro. Esa es la moldura de corona que vamos a estar instalando en este video. Para cortar la moldura con estos ángulos de inclinación específicos, hice esta tabla para preajustar el inglete y el bisel de la sierra. Si tienes una sierra ingletadora, la mayoría te permite inclinar la cabeza de la sierra hacia un lado u el otro. Eso es lo que se conoce como bisel. Luego tienes el inglete, que es cuando la sierra gira en diferentes ángulos de esta forma. En un momento te mostraré todo esto a detalle. Pero si echamos un vistazo, puedes usar este video como referencia para obtener esta tabla. Así podrás consultarla cuando necesites cortar un ángulo de inclinación específico. Pero si observamos, el ángulo de inclinación de 38 grados necesita que el inglete esté ajustado a 31.6 y el bisel a 33.9. En este caso particular, como la moldura que vamos a instalar en estos gabinetes tiene ángulo de 45 grados, voy a estar usando un inglete de 35.3 y un bisel de 30 grados. Estas configuraciones ya están premarcadas en la sierra, por lo que será muy fácil encontrarlas cuando vayamos a hacer los cortes. Y después tenemos el ángulo de inclinación de 52 grados y aquí están los ajustes correspondientes para la sierra. Si vemos aquí, esto es solo una referencia para ubicar el ángulo de inclinación, la moldura, el techo y las paredes en este lado. Entonces, ahora que sabemos un poco sobre los ángulos de inclinación y cómo funcionan, vamos a cortar algunas piezas de moldura. Esta es la sierra ingletadora que voy a usar para cortar esta moldura. Ahora voy a mostrarte algunas características que realmente no son necesarias, pero que son muy útiles si cortas molduras con frecuencia. Empecemos con el bisel. Esta sierra puede inclinarse a ambos sentidos, lo que se conoce como bisel doble. No necesitas una sierra con bisel doble, con una que se incline solo hacia un lado es suficiente, pero esta sierra también tiene un mecanismo deslizante, lo cual es importante para molduras más anchas, aunque para la moldura que estamos usando no será necesario. En la mayoría de los casos no necesitarás una sierra con función deslizante. Y la sierra en sí puede inclinarse hacia ambos lados. Definitivamente querrás una sierra que pueda inclinarse en ambas direcciones, pero en general la mayoría de las sierras ingletadoras lo hacen sin problemas. Así es que, si buscas una sierra, asegúrate de que tenga un bisel estándar, pero que pueda girar a ambas direcciones y estarás bien. Bien, y una última cosa, asegúrate de conseguir una hoja de sierra de entre 80 y 100 dientes. Esta tiene 100 dientes y está diseñada para trabajos de acabado más finos. Es la misma que estoy usando y puedes encontrar el enlace en la descripción si necesitas una hoja de sierra. Durante este video, cuando me refiero a esquinas exteriores e interiores, esta es una esquina interior y esta es una exterior. Como puedes ver, esta parte sobresale, solamente para que no haya confusión. La moldura blanca es la que realmente instalaré en los gabinetes de la cocina y la moldura gris, esta, con la franja oscura, es solo un pedazo de desecho que encontré y que es perfecta para mostrar cómo cortarla.
Ahora, para que lo tengas claro, esta franja oscura representa la parte superior de la moldura, la parte inferior no tiene franja. Pensé que sería más fácil representar la parte superior usando la franja oscura, aunque técnicamente se podría también voltear al revés. El primer método para cortar implica usar esta guía. Esta guía representa la pared y esta parte representa el techo. Para cortar la moldura usando este método, vamos a voltearla boca abajo. Esta es la forma en que irá instalada, pero para cortarla la voltearemos así. Entonces, para hacer el corte la apoyaremos firmemente contra la guía. No debe estar inclinada ni de un lado ni del otro, sino completamente alineada contra la guía y la base de la sierra. Y ahora giramos la sierra a un ángulo de 45 grados y como puedes ver hay números en la base de la sierra. Aquí está el 45 y se bloquea automáticamente en ese punto. Ahora cortaremos el extremo en un ángulo de 45 grados así. Deslizamos un poco más hacia el extremo a los 45 y ahora simplemente vamos a cortar este lado. Este será un lado de nuestra moldura de corona, así que se verá así. Ahora, necesitamos otra pieza que encaje de esta manera, por lo que giraremos nuestra sierra a un ángulo de 45 grados en la otra dirección para hacer el siguiente corte en ángulo. Y tomaré ahora otra pieza de moldura, la colocaré firmemente contra la guía en este lado, esta vez en esta dirección, y la cortaremos a un ángulo de 45 grados. Como puedes ver, esto formará la otra esquina. Entonces, si unimos estas piezas, obtenemos entonces nuestro ángulo de 45 grados perfectamente ajustado y con un corte limpio, listo para colocarse en la parte superior del gabinete así. Pero este no es mi método favorito para cortar porque es difícil mantener consistencia a menos que uses algún tipo de tope en la sierra. Si estuvieras formando una esquina en un gabinete con este método, verás que no hay nada malo aquí y produce muy buenos resultados. Para cortar una esquina interior con el método de la guía, vamos a deslizar nuestra sierra a un ángulo de 45 grados, colocamos nuestra moldura firme contra la guía y ahora hacemos la primera pieza boca abajo igual que hicimos con las esquinas exteriores. Vamos hasta los 45 grados y esta vez vamos a conservar este lado del corte. Bien, y ahora para cortar el ángulo correspondiente a esta pieza, deslizamos la sierra hasta los 45 grados en el otro lado, tomamos otra pieza de moldura y repetimos el proceso. La colocamos boca abajo y la deslizamos hasta la posición de corte. Ahora, esta vez conservaremos este lado de la moldura. Ahora, como puedes ver, al unir estas dos piezas, obtenemos una esquina inferior perfectamente ajustada. No es que normalmente colocarías moldura de corona en el interior de un gabinete, pero esto es solo para poder mostrarte cómo queda una esquina interior con este método. Como puedes ver, también ofrece excelentes resultados. Para el segundo método necesitamos consultar la tabla. Sabemos que esta moldura de corona tiene un ángulo de inclinación de 45 grados, por lo que debemos ajustar el bisel y el inglete en consecuencia. Si sabemos que el bisel debe ajustarse a 30 grados y el inglete a 35.3 grados, configuramos entonces la sierra en estos valores y procedemos a cortar. El indicador en la parte posterior de la sierra me muestra en qué ángulo está ajustado el bisel. En este momento, este indicador rojo está en 0, lo que significa que el bisel está en 0. Para poder ajustarlo, simplemente voy a aflojar esta perilla a mano y ahora puedo inclinar la sierra al ángulo que sea que deseo. Como puedes ver, lo estoy moviendo y lo llevaré exactamente a los 30 grados. Una vez que esté en los 30 grados, lo aprieto nuevamente y esa será la configuración o el valor para cortar esta moldura. No necesitaré volver a ajustar el bisel después de haberlo establecido. Ahora que el bisel está ajustado, voy a explicar cómo ajustar el inglete. Como puedes ver, en la base de la sierra tenemos números preestablecidos. Tenemos 31.6 grados y 35.3 grados. Según nuestra tabla, como puedes ver, este 31.6 es para una moldura con ángulo de inclinación de 38 grados, pero como estamos trabajando con una de 45, usaremos el ángulo de 35.3. Siempre consulta la tabla para saber exactamente qué valor usar. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a girar esta hasta los 35.3 grados de ángulo usando este indicador rojo para asegurarme de que está en la posición correcta y una vez ahí bloqueo la sierra en su lugar. Esta configuración será para cortar una esquina exterior, así que vamos a sostenerla plana contra la base de la sierra y la vamos a presionar firmemente contra la guía con la parte superior de la moldura apoyada en la guía. Vamos a hacer este primer corte. Ahora,
esta pieza se colocará así justo contra la pared o en este caso contra los gabinetes. Entonces vamos a obtener el ángulo correspondiente de la otra pieza. Necesitamos mover el inglete al otro lado esta vez, así que vamos a ajustarlo nuevamente a la marca de 35.3 grados y lo bloquearemos en su lugar. Ahora que tenemos el inglete ajustado, vamos a tomar la pieza que cortamos hace un momento. Ahora, esta pieza será la siguiente que usaremos. Como puedes ver, aquí está la parte superior y esta es la inferior. Esta vez la voltearemos boca abajo de modo que la parte inferior quede contra la guía. La sostendremos plana contra la base de la sierra ingletadora al ras, la deslizamos hasta el punto exacto donde queremos cortarla y simplemente hacemos el corte. Esta es la pieza que vamos a conservar y esta la desechamos. Como puedes ver, así es como se verá nuestra esquina una vez instalada en el gabinete, dándole un acabado limpio y profesional. Entonces, así es como se corta una esquina exterior. Ahora déjame mostrarte cómo cortar esquinas interiores. Para cortar una esquina interior, mantendremos el inglete en 35.3 de este lado y ahora voltearemos la pieza de modo que la parte inferior de la moldura quede contra la guía y la parte superior quede orientada hacia afuera. Luego hacemos el corte y esta es la pieza que vamos a usar y esta es la que desecharemos. Como puedes ver, en esta ocasión tenemos más material en la parte angular. Y ahora moveremos el inglete a 35.3 grados de este lado. Esta vez para cortar el ángulo correspondiente colocamos la parte superior de la moldura firmemente contra la guía, con la parte inferior apoyada en la base de la sierra, la deslizamos y hacemos el corte. Como puedes ver, aquí tenemos la primera pieza que cortamos y esta es la que acabamos de cortar. Como podrás notar, juntas forman una bonita esquina interior. Es un proceso bastante sencillo y fácil de hacer. Recomiendo mucho usar el método de la tabla de referencia, ya que permite colocar la moldura plana en la sierra, lo que facilita la consistencia en los cortes. Esta moldura vino con un kit de fabricante de gabinete. Aquí lo que tenemos son dos piezas de madera que funcionarán como soportes de clavado. Estas se instalan primero en la parte superior del gabinete, seguidas de esta pieza de moldura, ya que esto se considera una moldura apilada. Sin embargo, la instalación de la moldura es exactamente igual a si no estuviera apilada, con la única diferencia de que en una instalación convencional no tendríamos esta pieza. Luego, encima de esta, colocamos entonces la moldura de corona estándar, que es la más común. Entonces, quería mostrarles con lo que trabajaremos, así es que lo primero que haremos será fijar estas tiras de madera. Aquí tengo el diagrama proporcionado por el fabricante donde se muestra la tira de soporte seguida de la moldura intermedia y después la de corona. Voy a fijar los soportes de clavado usando tornillos para panel de yeso. Para colocarlos, primero haré perforaciones previas con una broca de 1/8 de pulgada. Colocaremos aproximadamente 4 tornillos a lo largo de cada soporte. Ahora, después de preperforar los orificios, avellanaremos los tornillos aproximadamente 1/4 de pulgada. Para instalar este soporte de clavado, lo que haremos será colocarlo al ras con la cara del gabinete y justo al final de la cara. Aproximadamente ahí lo sostendré firmemente y ahora tomaré mi broca de 1/8 de pulgada y haré una perforación previa en la cara del gabinete, solamente un poco. Haremos esto en cada orificio de los tornillos. Y ahora lo que haremos será tomar nuestro destornillador de impacto y los tornillos para panel de yeso y fijaremos el soporte en esos orificios piloto. Eso es todo lo que se necesita para instalar el soporte de clavado. Ahora tenemos que rodear el lateral del gabinete y quiero mostrarte algo especial que debes hacer cuando trabajas en el lado terminado de los gabinetes. Como notarás, la cara del gabinete sobresale ligeramente del lateral real del gabinete, así que lo que debemos hacer aquí es hacer que el soporte de clavado sobresalga aproximadamente 1/4 de pulgada más allá del lateral del gabinete, ajustándolo a la medida exacta de la cara. Lo cortamos a la longitud adecuada y lo fijamos en esa pequeña superposición. Ya tenemos el corte listo, lo colocamos en su lugar. Cuando perforamos, debemos asegurarnos de hacerlo en la parte trasera del soporte para evitar dañar la cara del gabinete. Se ajustará aproximadamente en esta posición y nos aseguramos de que tenga una alineación uniforme a lo largo del gabinete. Ahora esta pieza se va a pintar, por lo que no se quedará con este acabado de madera expuesta. Ahora solo falta continuar con el resto de la cocina y estaremos listos para continuar. Aquí estamos en la esquina del gabinete. Como puedes ver, reforcé la unión con un tornillo para panel de yeso. Recomiendo hacer esto incluso en las uniones de 90 grados. Ahora voy a comenzar con la instalación de la moldura alrededor de los gabinetes, pero antes quiero hablar sobre la elección de la pistola de clavos. La primera que mencionaré es la clavadora recta. Esta es una de calibre 16. Es ideal para la instalación de zócalos, molduras de ventanas, marcos de puertas y cosas de esta naturaleza, ya que los clavos son más gruesos en comparación con la clavadora para clavo fino.
Ahora, esta es una clavadora de calibre 18, ideal para instalar molduras de corona. La razón de esto es porque utiliza clavos que dejan orificios mucho más pequeños que los de calibre 16. Además, esta será algo que querrás usar en cualquier tipo de moldura fina en casa, no solo para molduras de corona. Ahora, para esta instalación, voy a usar esta clavadora de calibre 18 con clavos de 1.5 pulgadas. Vamos a comenzar la instalación de la moldura de corona instalando primero esta moldura, ya que esta es la moldura apilada como mencioné anteriormente. Esta moldura en sí es muy fácil de instalar, simplemente se ajusta alrededor así y solo requerirá cortes de 45 grados con el bisel ajustado a cero, así que este proceso es muy sencillo. Entonces, lo primero que haremos es asegurarnos de obtener la alineación correcta. La separación correcta para esta moldura es de 8 pulgadas. Si vemos el patrón que mostré anteriormente que fue proporcionado por el fabricante, se recomienda una separación de 8 pulgadas, así que mediré 8 hacia abajo y marcaré el gabinete en estos puntos. Justo aquí haré lo mismo en este otro lado y hago la marca. Entonces, utilizaré estas marcas como referencia para asegurarme de que la moldura quede alineada correctamente. Nuestra primera pieza tendrá longitud de 12 pulgadas, así que cortaré una pieza de 12 pulgadas de esta moldura y la instalaré. Ahora que tengo mi pieza de moldura cortada en ángulo de 45 grados, simplemente la alineo contra la pared, asegurándome de que quede bien ajustada al ras en la esquina. Esto luce bien, y ahora debo mantener la separación correcta, que es de 8 pulgadas desde la parte superior del gabinete, y luego simplemente tomaré mi clavadora y colocaré algunos clavos en los soportes de clavado que instalé previamente. Y eso es todo lo que se necesita para instalar esta moldura. Luego continuaré cortando piezas con ángulo de 45 grados y sigo alrededor de los gabinetes. Ahora, en este lado, sabemos que la separación es de 8 pulgadas. Como la cara del gabinete mide 1,5 de pulgada, mediré 1.5 pulgadas desde esta parte del gabinete para mantener la separación correcta y continuar con la instalación de la moldura. La siguiente pieza de moldura tendrá un ángulo de 45 grados para una esquina exterior y otro de 45 grados para la esquina interior, por lo que ambos extremos estarán inclinados en la misma dirección. Siempre que trabajes con molduras, asegúrate de usar pegamento para madera en las uniones. Ahora voy a instalar esta moldura de la misma manera en que instalamos la primera pieza, excepto que esta vez en este extremo la mantendré alineada con la marca de 1.5 pulgadas para mantener la separación de 8 pulgadas desde la parte superior del gabinete. Voy a fijar esta moldura con la clavadora colocando un clavo aproximadamente cada 8 pulgadas. Ahora continuaré repitiendo este mismo proceso alrededor de todos los gabinetes. Y ahora es el momento de instalar la moldura de corona. Solamente para que lo tengas en cuenta, si no tuvieras esta pieza adicional que da efecto apilado, la instalación sería exactamente de la misma forma. En este caso, la moldura se fijará a los soportes de clavado en lugar de a la moldura intermedia. La mayoría de las molduras de corona no tienen este diseño apilado. Entonces, ahora lo que haremos será que vamos a colocar la moldura de corona en su posición, alineándolo con la pared y asegurándonos de que quede alineada con la moldura intermedia. Así, en este caso, dejaremos una separación de 1/16 de pulgada desde el borde y lucirá algo así. Entonces, esta es la forma más precisa de tomar una medida, sosteniendo la moldura en su lugar y marcar el borde con un lápiz de grafito. De esta forma, obtendremos la medida exacta en la moldura, y es casi imposible cometer un error de medición. Por eso recomiendo sostener la moldura en su posición y marcarla en lugar de usar la cinta métrica para medir. Pero si prefieres hacerlo así, también funciona. Entonces ahora, ya que esta moldura tiene un ángulo de inclinación de 45 grados, voy a ajustar el bisel de la sierra ingletadora a 30 grados y después ajustaré el inglete a 35.3, haré el corte y procederé a instalar. Ahora que tengo la pieza de moldura de corona cortada, un consejo: trata de visualizar el ángulo antes de hacer el corte. Como sabrás, en una esquina exterior habrá menos madera sobresaliendo, ya que se cortará hacia adentro en la moldura. En cambio, en una esquina interior, la madera se expandirá más hacia afuera. Es un buen truco a tener en cuenta al hacer un corte para asegurarte de que la sierra esté configurada correctamente. Incluso yo sigo haciéndolo al día de hoy y me ha ahorrado mucho tiempo evitando recortes innecesarios, solo como pequeño consejo. Ahora colocaremos la pieza en su lugar. Verificaremos que tenga la separación correcta y la clavaremos en la moldura apilada. En caso de que no tengas moldura apilada, se fijará directamente al soporte de clavado. Ahora, con esta pieza asegurada, pasaremos al otro lado del gabinete.
Ahora te mostraré cómo medir con precisión la siguiente pieza de moldura de corona. Entonces, para continuar por este lado del gabinete, tuve que preajustar esta pieza de moldura para que encaje con el ángulo que corté en la última pieza. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es colocarla en su posición y alinearla con la pieza ya instalada en el otro lado. Luego, tomaremos el lápiz y marcaremos exactamente en la esquina trasera donde exactamente deberá cortarse. Entonces, sé que el corte debe comenzar desde esta marca y el ángulo será una esquina interior en esta ocasión. Así que visualizaré la inclinación asegurándome de que se incline hacia la dirección correcta y sabiendo que el bisel debe expandir la madera hacia afuera. Esa es la forma más fácil de entender cómo hacer los cortes. Ahora tengo la pieza cortada y la probaré por encima antes de aplicar pegamento. Si la colocamos en su posición, parece que encaja perfectamente bien. Ok, entonces nada se ve mal aquí, todo luce bien. Ahora aplicaré un poco de pegamento en el extremo para reforzar así la unión y agregar también un poco de estabilidad. Y ahora mantendré la misma separación y la clavaré en su lugar. Ahora, algo que me gusta hacer en estas esquinas es colocar la moldura en su posición y usar cinta azul o adhesiva de enmascarar para sujetarla mientras el pegamento se seca. Como puedes ver, la esquina quedó muy bien. Ahora continuaremos este mismo proceso alrededor del resto de los gabinetes. El mejor consejo que puedo dar a cualquiera que intente instalar moldura de corona en su cocina es que se tome su tiempo, haga cortes precisos y tenga paciencia. Definitivamente no serás un experto en tu primer intento. Yo he trabajado en varias cocinas y cada vez me vuelvo un poco mejor. Es un proceso que se va perfeccionando con la práctica. Hay un par de cosas que quiero explicarte. Primero, observa que esta moldura es demasiado corta y no alcanza hasta el gabinete de la esquina. En un caso así, lo que tienes que hacer es, hay dos opciones. Puedes hacer un corte de bisel de 30 grados o a 22.5 grados. Cualquiera de los dos está bien, siempre que ambos biseles encajen entre sí. Como puedes ver, tendré que cortar el próximo bisel de modo que el borde más largo quede en la cara visible, y cuando lleguemos a este gabinete de esquina el ángulo será de 22.5 en lugar de los 90 de las demás esquinas, así que en lugar de un solo ángulo de 45 aquí tendremos dos cortes de 22.5. Entonces, para hacer este corte colocaré la moldura contra la guía de la sierra. Como expliqué al principio del video, es más fácil para mí entender el corte de esta forma, en lugar de tratar de calcular números. Así que vamos a la sierra, la ajustamos a un ángulo de 22.5 grados y colocaremos la moldura contra la guía. Primero cortaré el extremo que debe extenderse con un bisel de 30 grados. Para ello simplemente colocaré la moldura plana contra la guía y haré el corte. Esta es la única ocasión en la que mantendrás la sierra con el inglete en cero y solo ajustarás el bisel a 30, que es cuando necesitas extender la moldura. Ahora que tenemos la pieza que continuará la extensión, podemos entonces medir la longitud exacta que necesitamos cortar para que la moldura encaje. Esta es la longitud a la que necesitamos cortar. Y ahora voy a ajustar nuevamente el bisel a 0, así que regresamos ahí ahora y luego movemos el inglete a 22.5 en esta sección. Como puedes ver, hay una marca preestablecida para este ángulo y la sierra se bloquea automáticamente en la posición. Tomamos nuestra moldura, la colocamos contra la guía de la sierra y ya la tengo marcada aquí. Así que me aseguraré de que esté bien alineada con la marca de corte que hice previamente. Y ahí está, procedemos ahora a hacer el corte. Como puedes ver, esta será nuestra esquina y esta es la parte extendida que continuará la moldura. Ahora, si colocamos la pieza en su posición, podemos ver exactamente cómo quedará cuando se extienda sobre el resto de los gabinetes. Y cuando llegamos aquí, puedes ver que el ángulo luce muy bien. Estoy seguro que has notado que no hay puertas en los gabinetes excepto en la despensa. La razón es que las puertas estorban durante la instalación de la moldura, así que las colocaré después de terminar con la instalación. El último paso de la instalación de moldura de corona es rellenar agujeros
de los clavos y cualquier pequeña grieta en las uniones. Después aplicaremos una capa final de pintura sobre la moldura prepintada para darle un acabado impecable. Si necesitas saber cómo instalar estos gabinetes, ve este video, te será de gran ayuda.